¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a 21 Vecinas Digitales. Como recordarán, el jueves pasado iniciamos el tema de hablando de seguridad que salva vidas, prevención industrial desde cero. ¿Me ayudas, Inge, con la primera imagen, por favor? Nos acompaña el señor Mauro Rodríguez Toledo, quien se ha ido capacitando y especializando en este tema. Y el día de hoy pues vamos a darle continuidad al tema. Nos quedamos prácticamente a la mitad, entonces vamos a irlo desarrollando. Listo. Ok, perfecto. Gracias, Inge. Bienvenido, Mauro, si nos hace una introducción breve de en qué consiste este tema, para que le podamos dar continuidad al lugar donde nos quedamos con las preguntas. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, el tema se trata principalmente de los controles de seguridad relacionados a las empresas, pero que también nos aplican a las actividades diarias, a las actividades que realizamos en casa. Vamos a ver cómo funciona el modelo de seguridad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México. Ok, perfecto. Bueno, ya habíamos desarrollado algunas de las preguntas, señor Mauro, pero para que entremos en materia con las demás, necesitamos darles la semblanza de en qué nos habíamos quedado. Ya nos compartió usted ahorita qué es seguridad industrial. Compártanos brevemente por qué debería importarnos a todos, aunque no trabajemos en una fábrica. Nos vamos con la imagen que sigue. Sí, claro que sí. Bueno, Tienen el numerito. ¿por qué debería interesarnos a todos en general, verdad, esta plática que estamos viendo? Porque esta normatividad aplica ciertamente para los centros de trabajo, pero hay muchas actividades que nosotros realizamos en el día a día que nos implica tomar ciertas medidas. Por ejemplo, aplican en una planta industrial como a una actividad que es muy básica en el hogar, que es cambiar un foco, revisar una instalación de gas, subir algo tan básico que es subir y bajar escaleras. Hay una normatividad que explica exactamente cómo deben ser las características de las escaleras, qué tipo de pasamanos deben tener. Entonces, por eso considero que nos aplica a todos. En general, no nada más en el ámbito industrial. Sí. Ok, nos compartía hace 8 días que usted tiene 30 años de experiencia, dado que se desempeñó por mucho tiempo en la minería. ¿Usted cuál error detecta que es el más común cuando la gente piensa en el tema de seguridad? Bueno, lo que yo vi a través de todo ese tiempo es que la gente piense que a él no le va a ocurrir cierto accidente o cierto evento que ponga en riesgo su integridad física o su salud. Entonces, muchas gentes ven la seguridad como un trámite burocrático, ¿verdad? Que quita tiempo. Ciertamente sí, no quita tiempo. Yo creo que le invierte uno tiempo para prevenir, sí, para tratar de que todo termine seguro cuando llegamos al centro de trabajo. Ok, correcto. Hablando de reglas, siempre escuchamos es muy común escucharlo, sin embargo, yo creo que como ciudadanos no le damos tanta importancia al tema. Escuchamos NOMS. ¿Qué es NOMS? Normas oficiales mexicanas, pero ¿para qué nos sirven, señor Mauro? Sí, bueno, las NOMS son una clasificación de la Secretaría del Trabajo. Es un conjunto de normas, son como manuales de instrucciones para cuidar a la gente. Las normas de la Secretaría del Trabajo tienen varias clasificaciones. Existen normas de seguridad,
de salud, de específicas de organización y de productos. Okay. Sí, por ejemplo, hay una norma específica para determinar qué equipo de protección personal le vamos a dar a los trabajadores, o por ejemplo otra muy actual, que es la norma 35, que cuida algo que hace mucho tiempo no se veía, como es el estrés laboral y la salud mental del trabajador. Ya el tema más psicológico. Sí, ¿no? exactamente. Ok, perfecto. Muchas veces se ve, pues sí, a la seguridad como, bueno, en general como ciudadanos, si nos hablan de leyes, de normas, de regirnos por algo, pues no nos encanta la idea, ¿no? Sí. Entonces muchas veces se ve al tema de seguridad como una norma de un gasto obligatorio, cuando finalmente entiendo yo que es la manera de prever. Por algo existen estas normas que nos obligan a capacitar, a prever, a tener todos esos antecedentes y esos procesos para cuidar precisamente la seguridad. ¿Cuál es la realidad de esta inversión en los centros de trabajo? Bueno, esa es una inversión que a la larga nos genera dividendos para las empresas, ¿verdad? Normalmente pensamos en el clásico que lo barato sale caro. Sin embargo, cuando sucede un accidente en alguna industria, pues no solo implica los costos médicos o las primas de riesgo que nos va a cobrar el seguro social, sino que muchas veces afecta a la operación. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un evento hay que detener la operación inmediatamente. Afecta la moral del equipo de trabajo, y luego vienen las investigaciones legales, ¿sí? todo el proceso jurídico. Todo el proceso legal que hay que comprobar por qué sucedió el accidente y cómo vamos a prevenir que futuros eventos vuelvan a suceder. Ok, correctísimo. Sí, finalmente por algo es una norma, ¿no? A final del día, vaya, si ya te sucedió, pues debe haber un porqué y tendrá que haber esa evaluación. Sí, esa investigación. Esa investigación de por qué se llegó a esa causa cuando se supone que hay una norma y que debería haber todas las previsiones necesarias para evitarlo. Y pues sí, como bien dice el señor Mauro, a final del día pues ya sucedió, entonces tiene otras implicaciones legales y tiene afectaciones en todos los ámbitos, ¿no? En cuanto al trabajador, pues en el ámbito personal, familiar, económico, o sea, afecta todo el entorno, la parte mental. Entonces pues de ahí la importancia de que seamos cuidadosos como empresarios o como dueños de algún tema industrial, para llevar todo este tema realmente con base a la norma para evitar que esto suceda y incluso pues entiendo para evitar multas, ¿no? Porque por algo hay sanciones. Si hay un procedimiento y hay una norma, como todo lo que nos rige en la vida cotidiana, pues si yo cometo un delito, pues hay una consecuencia y finalmente es lo mismo en este ámbito, ¿no? Sí, y no solamente implica penas económicas, incluso hay investigaciones o resultados de las investigaciones muchas veces los culpables, los responsables, porque las normas ya aplican penas incluso legales, como puede llegar a ser multas o penas de cárcel inclusive. Penal, sí, se va el ámbito penal, sí, obviamente si hay una omisión. Digo, vaya, no es un decreto, pero si hubiera un deceso, pues obviamente, o las lesiones son mayores, pues ya nos vamos al ámbito penal. Y pues ya son muchas más complicaciones, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuáles nos dirías que son los puntos ciegos más comunes hablando de nuestro país, de las empresas mexicanas, respecto a la normativa de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social? Bueno, yo quiero creer que el mayor punto ciego es que los administradores o los dueños de las empresas o de los centros de trabajo consideren que con
proporcionar el equipo de protección personal o con instaurar las medidas de seguridad en los centros de trabajo es suficiente. Sin embargo, el equipo físico, por ejemplo, el equipo de protección personal, pues no sirve de nada si el personal no está capacitado para usarlo o no entiende de por qué tiene que utilizarlo. Ahí es donde entra el factor humano. Muchas veces tenemos las mejores tecnologías porque hay centros de trabajo que tienen lo último en tecnología, pero sin capacitación. Les falta. Sí, falta la parte de capacitación. Y bueno, cuando no hay capacitación, el riesgo sigue latente, sigue vivo. Aquí me gustaría incluir un estudio muy reciente que se llama Seguridad y Salud Laboral y que define que más que normas es una cultura. Y ahí hay unas estadísticas que son muy ilustrativas. Por ejemplo, este estudio nos dice que solamente que del total de las empresas, el 34% reconoce que tiene o que le da poca prioridad a la prevención o a la mejora de las condiciones físicas y de salud. Otra estadística nos dice que solo el 44% de las empresas en el país cumplen con las normas de seguridad y que solamente un 39% ofrece capacitación regular a su personal. Entonces sí, son medidas que no se toman, que no se están que no se están considerando, que no se están aplicando. Entonces eso dice mucho acerca de la prevención en los centros de trabajo. Ok, perfecto. Pues sí, retomando el tema, finalmente volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una norma, por algo existe, a lo mejor podrá no gustarnos, pero a final del día, cuando estamos regulados es porque previamente hay estudios que nos hacen entender y saber que tiene que ser así para evitar que pueda haber este tipo de situaciones y que se den y que terminen generando en un tipo de afectaciones en muchos ámbitos, ¿no? Sí, claro. A quienes nos escuchan, vecinos, vecinas, compártanos sus experiencias, si les ha pasado algo en algún centro de trabajo, cómo fue la reacción de sus patrones, las apoyaron, les hicieron la reparación del daño, los dejaron solos. Compártanos, pregúntenos sus dudas, aquí estamos a sus órdenes para irlas solventando en el momento aquí con el especialista. Hablamos ya de las reglas de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, pero ¿quién es el encargado de vigilar que se cumplan en piso, ya estando en el ámbito de trabajo? Ahí es donde entiendo yo entra la capacitación, pero ¿por qué en la industria no basta con tomar el curso o tener un diploma o acreditar que te capacitaste, sino que se busca la certificación del conocer? Sí, ok, eso es muy importante. Normalmente en los centros de trabajo se considera que una capacitación es suficiente, muchas veces, la mayoría de las veces no. Lo que sucede muchas veces en las capacitaciones tradicionales, vamos a llamarle, que es cuando la gente va y se sienta a escuchar una plática de dos horas, de 3 horas, de 4 horas, ¿sí? Una plática que a los 20, 30 minutos la gente ya se aburrió, claro, porque está comprobado que después de 30 minutos la gente empieza a perder el enfoque. El enfoque, sí. Empieza a distraerse, empieza a bostezar, empieza a mirar para otros lados, empieza a platicar con sus compañeros. Entonces ahí se pierde el enfoque. Esa plática tradicional pues muchas veces no cumple el objetivo, ¿verdad? Porque no se le da seguimiento a qué tanto de esa plática se le quedó a la persona. Que realmente pudo entender. Exactamente, qué fue lo que captó. Entonces, un diploma solamente indica que alguien se sentó a escuchar una clase. A escuchar, exacto.
Ahora, comparando con la manera de capacitar, mediante estándares del conocer en este caso, bueno, eso implica, o más bien indica que se dio una capacitación más integral, porque cuando hacemos una capacitación normal o cuando damos una capacitación tradicional, solamente impartimos el conocimiento o impartimos la teoría, nada más. Eso es la tradicional. Entonces, con la teoría la gente solamente se va con el conocimiento. Ahora, los estándares del conocer te evalúan o te exigen ciertos requisitos que debes de cumplir. Ciertamente es la teoría, que es el saber, pero además implica una práctica, ¿sí?, con la cual los participantes adquieren una habilidad manual. Estás cumpliendo el conocimiento, les estás dando la habilidad y aparte te exigen a la práctica, sí, donde ya entonces sí se llevan el conocimiento. Exactamente. Y aparte de eso, los estándares del conocer te evalúan ciertos conocimientos de actitudes, de hábitos, de valores, de cómo te diriges a tus compañeros, de cómo participas en las sesiones, de cómo ayudas a tus compañeros, todo eso, del orden, de la limpieza que tienes, todo eso te evalúa. Entonces eso es una evaluación más completa. Con eso uno asegura que el trabajador tiene la competencia exacta para no poner en riesgo su seguridad, su integridad física, ni la de sus compañeros, ni la de los centros de trabajo. Okay. Sí, se trata finalmente de que la capacitación sea integral. Efectivamente, si me sientas frente a un instructor 2 horas y solo está hablando, pues llega un momento que digo, ya me cansé, ya no quiero estar aquí, ¿no? Incluso pues mentalmente ya traemos ese chip, ¿no? De esto no. Sí, otra capacitación, no una quiero. Capacitación más digerible, ¿no? Es decir, con mayor interacción, con el ejemplificar la norma o el procedimiento que se tiene que desarrollar, como más práctico, yo creo que es lo ideal, porque finalmente eso permite que tengas la atención de la persona a la que estás capacitando y pues que realmente la información se le quede, ¿no? Sí, así es. Nos vamos con la siguiente imagen, Inge, porfis. Entiendo que hay un estándar específico para quienes dirigen las plantas a este nivel en el tema industrial, el ECO 680. Compártanos para que la audiencia comprenda desde unos términos normales, no tan técnicos, de qué se trata y por qué es un cambio de juego para las empresas. Bueno, sí, el estándar, el 0680 del conocer, es un estándar especializado precisamente en la supervisión de seguridad para los líderes de equipos de trabajo. Bueno, este es un cambio de juego porque transforma a un simple jefe o un simple revisor de las áreas de trabajo, de las condiciones en las áreas de trabajo, en un líder de prevención. El estándar garantiza que el supervisor sabe hacer recorridos de verificación, que detecta inmediatamente cualquier condición peligrosa e insegura, la va a detectar. ¿Por qué? Porque ya trae la metodología que el estándar aplica. Okay. Sabe identificar, por ejemplo, en cierto momento él puede identificar si una máquina falla, que puede ser una condición insegura, y puede identificar o debe poder identificar una vez que termina el estándar cuando alguna persona está realizando algo mal, que se le llama en el lenguaje de seguridad industrial, está cometiendo un acto inseguro. Okay. Y lo más importante es que el supervisor de seguridad sabe cómo corregirlo en el momento para eliminar la condición insegura o el acto inseguro, la condición peligrosa. El cambio ahí de sí, lo inseguro al espacio seguro, o corregir lo que se está haciendo. Hacer la corrección de lo que se está ejecutando mal. Perfecto.
Bueno, llevémoslo a la práctica. Si tenemos a un supervisor certificado bajo el ECO 680, perdón, frente a uno que no lo está, ¿cuál es la diferencia real en el día a día? ¿Cómo podemos diferenciar? Bueno, sí, la persona que normalmente se capacitó de la manera tradicional que mencionamos anteriormente, pues solamente llena una lista de verificación, ¿sí? Algo por cumplir solamente el requisito, algo muy básico que sí que cualquier persona puede hacer. Y a menudo actúa solamente vigilando, regañando a las personas. En cambio, el supervisor certificado por el estándar, pues hace reportes que van a ser útiles para tomar ciertas medidas en el futuro. Sabe leer o interpretar los mapas de riesgos, sabe identificar riesgos, sabe la manera, cómo debe acercarse al trabajador, cómo debe dirigirse al trabajador, ¿sí? Para entender por qué no, en un caso muy específico, por qué no utiliza su equipo de protección personal. Y el supervisor certificado sabe en qué momento debe detener una línea de producción de manera justificada antes de que ocurra el hecho de inseguridad. Detener ¿por qué? Porque muchas veces se detiene la producción, ¿verdad? Y muchas veces a los empresarios, a los jefes, a los líderes, pues eso es lo que más afecta, detener la producción antes de que ocurra algo más grave. Que finalmente por eso tendría que ser justificado, ¿no? Sí, claro. Porque finalmente sí tienes un parámetro de producción, pero pues no vas a poner en riesgo a los empleados por cumplir tu producción, sino que finalmente por eso existe la norma, para que se entienda de esa forma que pues hay un riesgo y se debe detener porque hay prioridad, ¿no? La seguridad es primero. Sí. Vecinos, vecinas, compártanos si han pasado por algo así, y cómo ha sido la reacción tanto de ustedes como de sus patrones. Sí, adelante. Sí, y también antes de las normas, pues existe un reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo que menciona que ninguna persona puede ser obligado a trabajar en condiciones inseguras o peligrosas. Entonces, ese es un reglamento que ayuda mucho a contener condiciones inseguras, condiciones peligrosas, pero también a que el personal puede decir no si él detecta alguna condición peligrosa, algún riesgo para su salud, para su integridad física. Él está en todo su derecho de negarse a continuar con la actividad sin ningún riesgo para él. Sí, yo creo que esto, vecinos, vecinas, todos lo hemos padecido alguna vez, ¿no? Todos hemos tenido en algún momento que desempeñar alguna actividad sabiendo que pues nos deben de dar el material que se requiere propicio para nuestra seguridad, y sin embargo pues por necesidad muchas veces lo hacemos, ¿no? Y nos aguantamos, pero sí es importante que conozcamos que existen estas normas y que pues nuestros contratantes o nuestros jefes inmediatos o superiores pues tienen que darle el valor que tiene este tema de la prevención en la seguridad de los empleados o de quienes estamos desempeñando alguna función en algún ámbito, llámese cual sea. Pero todos lo hemos vivido. Coméntenos si alguien pasó por algo así. Podríamos poner un ejemplo tan simple y burdo como los empleados de gobierno que hacen la limpieza, ¿no? No les dan botas de seguridad o se las cambian ya cada 5 años, qué sé yo, ¿no? No les dan las herramientas necesarias, se pueden llegar a cortar o se pueden lastimar porque también como ciudadanos pues somos un poquito inconscientes en algunos casos. Me gustaría traer a colación el tema de la basura, por ejemplo, ¿no? Los que se dedican al tema de recolectar la basura.
pues si nosotros ponemos una jeringa ahí con la aguja, pues vamos a generar un acto de inseguridad para ellos, ¿no? Y si el patrón no les está dando los guantes y lo que necesitan, pues ya se completó el riesgo, ¿no? Finalmente. Entonces yo creo que todos lo hemos padecido alguna vez. Compártanos sus experiencias, por favor. Y pues esto nos lleva a una duda común, señor Mauro. Muchas veces el trabajador ve al de seguridad como un obstáculo para trabajar rápido o hacer sus actividades, ¿no? ¿Cómo ayuda esta certificación técnica a cambiar la mentalidad en el equipo de trabajo o en el grupo de trabajo? Sí, esa es una observación pues muy puntual, ¿verdad? Y es cierto, en la mayoría de las empresas el personal de seguridad es el malo. Entonces, o el personal de seguridad es el que estorba. Cuando el líder está bien capacitado, deja de ser el que estorba, ¿sí? Se convierte en un facilitador. Facilitador es para facilitarle las tareas a los trabajadores. Ese es el rol del facilitador, por eso se llama facilitador. Entonces, el estándar que estamos hablando también evalúa actitudes, como mencionábamos anteriormente. Evalúa actitudes, evalúa valores. Un líder certificado sabe comunicar que la seguridad, o debe saberse comunicar que la seguridad no es un freno para la producción, más bien es un complemento. Es el motor para que el trabajo salga bien a la primera, que es lo que la mayoría de los centros de trabajo quieren. Que el trabajo se haga bien, pero que salga bien a la primera. Y sobre todo lo más importante, lo que hemos mencionado y el enfoque que no debemos perder es para que todos regresen íntegros a su hogar, igual como llegaron, exactamente, así deben regresar en el mismo estado de salud. Okay. Sí, finalmente pues es un complemento, ¿no? Vamos desde llego, tengo que tener la capacitación no solo teórica, sino también la práctica. Debo de saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer, si hay algún detalle que esté poniendo en riesgo mi seguridad, a quien dirigirme, y el que dirige debe de estar atento de hacerlo para evitar que pues que lleguemos al evento no deseado, ¿no? Sí, entonces creo que es un complemento. Yo recuerdo que alguna persona alguna vez me decía, en esta vida todo es un engrane. Entonces, todos tenemos que ir, el engrane debe ir a un ritmo, ¿no? Si yo empleado no estoy haciendo la parte que me toca, o me resisto a usar las botas o el casco o lo que me tenga que poner, pues entonces no hay ese engrane, ¿no? No hay esa forma de caminar de manera correcta. Y si el capacitador, el jefe o el supervisor pues no está capacitado como debiera ser, entonces pues también ahí hay bomba y ahí hay riesgo evidente. Sí, el riesgo aumenta. Ok. Pues pasemos a la realidad, don Mauro. ¿Cómo se construye una verdadera cultura de cero accidentes en la rutina diaria en un ámbito laboral industrial y general? Sí, bueno, yo creo que el primer paso es cambiar el enfoque, porque ¿qué es lo que sucede actualmente en los centros de trabajo o en la mayoría de los centros de trabajo? Tenemos un enfoque. Si nosotros preguntamos en los centros de trabajo cuáles son las prioridades, normalmente yo creo que el 95%, más del 95% de los centros de trabajo o de los trabajadores en el centro de trabajo nos van a decir o van a contestar que la primera prioridad es la seguridad. Entonces, sin embargo, ¿qué sucede cuando cuando el centro de trabajo tiene una urgencia de producción? Bueno, lo que pasa es que ahí cambian las prioridades. ¿Por qué? Porque ahí la prioridad es la producción. Sí, la producción va a ser la prioridad número 1 y la seguridad a lo mejor va a pasar a un segundo término. Sí, entonces las prioridades cambian
y la seguridad no debería, yo desde mi punto de vista creo Claro. que no debería verse como una prioridad, sino más bien como un valor. ¿Sí? En la práctica, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Muchas veces los supervisores, los jefes de turno, cuando van a las áreas de producción, pues muchas veces no predican el ejemplo y muchas veces, la mayoría de las veces, la gente se fija, los trabajadores, los subordinados, se fijan en el ejemplo del supervisor, Claro. de su facilitador, de su jefe. Entonces, si el gerente, el supervisor andan en las áreas de producción sin utilizar todo el equipo de protección Que debe de personal ser, obligatorio, claro. sin utilizar los lentes, Casco, las los botas, lo guantes, que los sea. zapatos, los overoles, todo eso. Bueno, ese es el mensaje que le manda a su personal, ¿sí? Claro. Y el personal lo capta de manera inmediata. Visual. De manera visual. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le mandamos al trabajador? Es que las reglas de seguridad son opcionales, ¿sí? Si me conviene las aplico, Sí, y así si es. no. Son situacionales, ¿verdad? Si en una situación tengo que utilizarlo, lo voy a utilizar, y si Que si me urge más la producción, entonces pues... Sí, exactamente, sí. Y eso se da en todos los centros de trabajo, Sí, se ve muy sí, seguido. definitivamente Sí, se ve sí. muy seguido. Sí es correcto. Finalmente, cuando les surge, yo creo que todos en algún momento hemos estado en ese punto, y llevas un ritmo y de repente te empiezan a presionar, ¿no? Pásalo más rápido, o qué sé yo, ¿no? Dependiendo de lo que estás haciendo. Y entonces, si tú empiezas para empezar, si empiezas a ejercer esa presión, lejos de que sea óptimo y más rápido, se genera estrés en los empleados, y entonces ya es como adrenalina, ¿no? Así, y ya a lo mejor lo haces pues por inercia y más rápido, pero con los riesgos que conlleva el hecho de no tener, no estar respetando este procedimiento. Sí, así es. Y ya nada más para completar eso que mencionamos ahorita, es la Secretaría del Trabajo tiene un programa de autogestión de las empresas. Ahí las empresas se inscriben y ellos se comprometen a cumplir toda la normativa. Ajá. Ellos se van evaluando, ¿sí? Y van presentando cumplimientos. La Secretaría del Trabajo o la autoridad laboral puede hacer o realiza inspecciones extraordinarias en los centros de trabajo en el momento que ellos digan. Entonces, el último resultado o uno de los últimos resultados de este programa de autogestión estima que menos del 10% de los centros de trabajo en México opera bajo una cultura donde la seguridad es genuinamente su principal prioridad. Entonces, como podemos ver, Nada, es un indicador que nos dice. Sí, pues es un 10, ¿no? O sea, realmente no nos dice que estemos teniendo esta cultura de prevención de la seguridad. Y creo que pues somos uno de los países que estamos peor en este tema, ¿no? Desafortunadamente. Ok, muchas veces los accidentes avisan antes de ocurrir, es decir, ya como todo, ¿no? Ya tuvimos un evento. Si, por poner un ejemplo, si yo hoy tengo diabetes, no es secreto, insisto en eso, hubo señales antes para que lleguemos a este tema. Entonces lo mismo pasa aquí, ¿no? Ya hubo algún evento que nos estaba diciendo aquí puede haber una incidencia, y sin embargo pues puede ser que la veamos o no. ¿Cómo se construye? No, ya me perdí, ¿verdad? ¿Qué consejo práctico le daría, Mauro, usted a las empresas para detectar el peligro a tiempo? Bueno, yo creo que el consejo de oro es poner atención a los eventos que estuvieron a punto de suceder. En seguridad industrial le llamamos a los cuasi accidentes. Esto es, por ejemplo, una persona que se resbaló, que estuvo a punto de caerse, sin embargo el evento no sucedió, no se cayó. Pero ya estuvo ahí el aviso. Pero ya estuvo cerca el aviso. Ahí está pasando algo. Sí, así, ahí está pasando algo. O la persona que se tropezó, la persona que no vio. O que dejó algo mal puesto. Un obstáculo, que dejó algo mal puesto, una herramienta que se cayó
y que... Algo que tiraste agua, no sé. Sí, muchas cosas pueden exactamente. ser, No sé, un piso en un taller, a lo mejor que tiene un piso mojado, un piso húmedo, un piso con aceite, que alguien se resbaló, que le tropezó. Ese es un cuasi accidente, es un evento que estuvo a punto de suceder y es la señal de alerta, ¿verdad? De que algo puede llegar a que suceder. tenemos que corregir ahí. Sí, así es. Las empresas deben estar comprometidas a crear un ambiente donde reportar un cuasi accidente. Yo lo he visto, eso sí, en la empresa donde yo trabajé mucho tiempo, pues eso era obligatorio reportar todo ese tipo de eventos, ¿verdad? Sin embargo, había mucha gente que le daba miedo reportar porque pensaba que eso podía tener una represalia, una repercusión, una represalia, ¿verdad? Y no debe verse de esa manera. Las empresas deben crear un ambiente donde reportar un cuasi accidente no sea un motivo de castigo, sino más bien de prevención, de felicitación. ¿Sí? Si arreglamos lo que casi pasó o lo que casi estuvo a punto de pasar, pues en un futuro podremos evitar lo que sí puede pasar. Lo que suceda realmente. Sí, ¿no? que eso suceda, que ese evento llegue a suceder. Vamos a hacer un paréntesis, señor Mauro, para que usted nos comparta, por favor, le comparta a quienes nos siguen, qué tipo de capacitaciones usted puede ofrecerles a las empresas y que les pueda dar su número de contacto para las que estén interesadas lo puedan contactar para este tipo de capacitación o de intervención. Bueno, sí, claro que sí. Bueno, la especialidad que yo tengo, mi punto fuerte es precisamente la capacitación en toda la normativa de la Secretaría de Trabajo, las 40 y tantas normas que, como mencionábamos en un momento, están clasificadas por categorías, ¿verdad? Gracias. Yo me enfoco principalmente en lo que se refiere a la seguridad industrial, prácticamente todas las normas que deben aplicarse en los centros de trabajo, pues podemos proporcionar la capacitación esta. Yo tengo algunos certificaciones del Conocer, enfocadas precisamente a ese concepto, a lo que es seguridad industrial, Okay. a lo que es la protección de las instalaciones, de los centros de trabajo. Podemos detectar las necesidades de capacitación en el centro de trabajo, ¿sí? Y no solamente detectar las necesidades de capacitación, sino podemos elaborar un programa de capacitación un programa de capacitación anual que la norma exige a los centros de trabajo tener un programa de capacitación anual. Okay. Podemos apoyar con la formación de las comisiones de seguridad y higiene, la capacitación para los centros de trabajo o para las comisiones de seguridad y higiene que ya existen en el centro de trabajo y que también es una exigencia de la normativa. Puede ser la norma 01 de las instalaciones de los centros de trabajo, la norma 02 de prevención de incendios, la norma 04 de dispositivos de seguridad en la maquinaria, puede ser la norma 9 de trabajos en alturas, puede ser la norma 17 de selección del equipo de protección personal, la norma 20 de los recipientes sujetos a presión, la norma 22 de la energía estática o electricidad estática en el centro de trabajo. Hay una norma 25 que define las condiciones de iluminación que deben cumplir los centros de trabajo, la norma 26 para todo lo que se refiere a señalización en los centros de trabajo y fluidos que se conducen por tuberías, puede ser la norma 27 de trabajos de corte y soldadura en los centros de trabajo, o la norma 29 de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, la norma 31 de construcción. Prácticamente todo el catálogo de las normas en seguridad industrial podemos apoyar, algunas otras de organización, pero el fuerte es ese.
Ok, perfecto. Pues bueno, ahí está la información para las industrias de aquí de la zona y a nivel nacional, si es que se requiriera los servicios del señor Mauro. ¿En qué teléfono le pueden localizar, por favor? Sí, claro que sí. Mi número es 729-180-3963. Bueno, pues ahí está el número telefónico de contacto del señor Mauro. Ya, ya nos compartió sus especialidades. Creo que es muy integral, o sea, está muy completo. Es una estrategia general de seguridad y pues para quienes deseen tener acceso a sus servicios, pues lo localizan en el 729-180-3963. Por ahí se los estaré dejando más tarde en los comentarios. Veo por ahí un comentario, a ver si no me equivoco porque está de lejos. Ivone Becerril, saludos Ivone, muchas gracias por seguirnos. Alguna duda que tengan, pues aquí estamos a la orden. Gracias por su preferencia y por estar pendientes de los temas que tratamos en Hablando de Salud, Sanación, Justicia y más, y que pues para nosotros es un gusto poder acercarlos a ustedes a través de este medio digital. Vamos a continuar, don Mauro. Si una empresa quiere empezar mañana a mejorar la cultura de prevención de forma sencilla, sin tanta complicación, ¿por dónde debería empezar? Bueno, yo creo que una manera muy básica y muy sencilla de iniciar es impartiendo las pláticas de 5 minutos al inicio de los turnos. Antes de realizar cualquier actividad son pláticas muy sencillas, muy entendibles. Hay manuales, hay libros de pláticas de 5 minutos. Antes de cualquier actividad se puede hacer 3 sencillas preguntas, 3 muy básicas. Por ejemplo, podemos preguntarnos entre nosotros, entre el personal de turno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Otra pregunta puede ser, ¿qué puede salir mal? ¿Cuáles son los riesgos que vamos a enfrentar? ¿Cómo nos vamos a cuidar? ¿Qué es lo que va a hacer cada uno? ¿Qué es lo que aporta a cada uno en esa prevención? ¿Sí? Es algo así muy sencillo, muy rápido. Es tener un enfoque, que la gente antes de iniciar sus labores se enfoque. Una planeación. Una planeación, sí. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? Y hacia dónde voy, ¿no? Sí hay, y como menciono, es una plática de 5 minutos y hay pláticas enfocadas a cualquier tema, a todos los temas, a la familia, al centro de trabajo, al equipo de protección personal, a cómo vengo el día de hoy, vengo cansado, vengo con sueño, me desvelé ayer, estoy preocupado. Todos esos factores influyen en que la persona esté distraída, que esté en el desempeño, que esté desenfocado y que pues en algún descuido puede llegar a sufrir algún accidente. Es un escaneo así muy rápido, de manera mental, que activa el estado de alerta de los trabajadores antes de la acción. Es muy sencillo, muy rápido, y lo importante en esas actividades, lo que yo recomiendo es que la gente participe, o sea, que no sea una sola plática del supervisor o del facilitador, exactamente, ¿sí? Sino que sea una interacción, un intercambio de ideas y sobre todo las aportaciones de la gente que está en las áreas, ¿verdad? Que es la que conoce los riesgos. Sí, eso es importante porque muchas veces en los diferentes ámbitos, ¿no? El que es el supervisor o el jefe o el responsable o llámese como se le llame, pues llega y dice, quiero esto y esto. Primero muchos llegan y te dicen, quiero estos resultados, pero no te dicen cómo hacerlo, ¿no? Es el clásico, pues no le da pie al dicho, ¿no? Para mandar hay que saber hacerlo.
Entonces, pues quiero esto, tú sabrás cómo le haces. Entonces yo creo que desde ahí empezamos mal el día, ¿no? Sí, exactamente. Si queremos resultados, tenemos que enfocar a quienes van a hacer el trabajo, quienes son el equipo, y pues hacerlo de manera cordial, interactuando e involucrándolos, ¿no? A ver, vamos a hacer esto. La norma, si yo estoy realmente capacitado, dice que es así y así. ¿Tienen alguna sugerencia? A lo mejor no van a tener el conocimiento, pero el hecho de que tú les digas, ¿tú qué piensas? ¿Qué sugieres? Pues ya los estás haciendo parte de, y estás cambiando la energía en ese momento en el equipo, y eso cambia mucho los resultados, ¿no? Porque no es lo mismo que yo ya voy estresada de casa, de lo que tengo que hacer, de si tengo dinero, de la economía, etcétera, etcétera, y todavía llegas a escuchar imposiciones, pues se le pone la torre a lo del tema del día, porque no va a haber esos resultados. Si hay adrenalina en el cuerpo, pues obviamente los resultados van a ser menores, ¿no? Sí, así es. Ok. Bueno, pues para despedirnos, ¿cuál sería el mensaje que usted podría llevar tanto al empresario como a los trabajadores y a todos los que nos sigan y nos escuchan en este momento en vivo y a quienes nos ven pues más tardecito? ¿Cuál sería ese mensaje específico, definitivo e importante que usted considera que ellos deben de tener presente? Bueno, sí, yo creo que el mensaje final es breve, ¿no? Pero debe ser entendible, debe quedarnos claro a todos. Yo creo que la seguridad industrial no es un impuesto, no es un gasto, porque muchas personas, muchos dueños de las empresas, gerentes de las empresas, directivos de las empresas lo ven así, ¿verdad? Como un gasto. Como una fuga de así dinero, es, ¿no? Cuando sí. es todo lo contrario. Sí, es más bien una inversión, es la inversión más rentable que podemos hacer. ¿Por qué? Porque garantizamos la calidad de nuestros productos o de nuestro trabajo. Cualquier producto que nosotros elaboremos o entreguemos, garantizamos además la continuidad del centro de trabajo, ¿verdad? Okay. Estamos con estas normas que la STPS nos pone para que nosotros podamos cumplirlas, las apliquemos en los centros de trabajo. Bueno, uno de los beneficios es la continuidad, asegurar la continuidad y la permanencia de nuestro negocio en el mercado laboral. Así es. ¿Y cómo se hace eso, empresarios, jefes, directivos? Pues con la materia humana, ¿no? Finalmente podemos tener toda la tecnología, toda la inversión, pero sin el humano no vamos a llegar a ningún lado. O sea, finalmente yo creo que para todos debería ser nuestra prioridad el buen trato, el darles los accesorios y el equipo de protección personal, la capacitación, que es la muy capacitación, importante. el seguimiento, la evaluación, sí, la motivación, la gratificación, etcétera, etcétera, porque la verdad es que quien mueve ese tema, independientemente de toda la inversión que se pueda tener, pues es la parte humana, ¿no? Sí, así es. Ok, bueno, pues con esto estaríamos cerrando el tema del día de hoy. Esperamos que haya sido de su interés. Nuevamente compártanos su número de contacto para quienes nos estén escuchando, empresarios o incluso pues hasta alguna institución educativa, ¿no? Sí, porque riesgos hay en todos lados. Las áreas gubernamentales pues también tienen que tener un estricto apego a la norma. Entonces, bueno, pues para quienes nos escuchen y estén interesados en sus capacitaciones y en esta capacitación integral para lo que usted está completamente certificado, pues ahí está el tema y que puedan contactar. Sí, claro que sí. Bueno, ya nada más para finalizar, quisiera completar la información que dimos en un momento. Bueno, el enfoque de la capacitación es la seguridad industrial, ¿verdad? Sin embargo,
Bueno, yo tengo capacitación en diplomados en mecánica de rocas, en evaluación de proyectos mineros, en diseño y planeación de minas, en estimación de recursos y reservas, en sistemas de gestión, en liderazgo, y el fuerte, otra vez vuelvo a mencionar, es el enfoque en la seguridad. La seguridad es pues lo que a mí me gusta hacer, lo que sé hacer, y bueno, lo que en cierto momento podemos apoyar. Ok, Sí. perfecto. Pues ahí está ahora sí que el historial de lo que el señor Mauro tiene para lo que se ha ido preparando y certificando. Entonces, quien requiera cualquier tipo de asesoría al respecto, pues repetimos nuevamente, su número es 729-180-3963, ahí pueden contactarlo, y pues ya él les podrá hacer algún planteamiento dependiendo de la necesidad de la institución o la instancia que requiera la capacitación. Pues sería todo por mi parte el día de hoy. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en su programa hablando de salud, sanación, justicia y más. Ustedes ya conocen la dinámica de este programa. Hoy hablamos de una cosa, dentro de 8 de otra, y así la idea es que podamos traerles diversos temas que son de interés y que pueden ayudarnos a conocer cosas que desconocemos, pero también a impulsar a los vecinos y vecinas de la zona que están capacitados para determinado tema. Está abierto el programa, quienes gustan venir a participar, psicólogos, contadores, abogados, etcétera, etcétera. Hay muchas especialidades y tenemos mucha gente preparada en la zona. Y la plataforma está abierta, mi programa está abierto para recibirlos, para charlar con ustedes, para que nos compartan qué están haciendo y qué podemos ofrecer a la población. Es importante impulsar pues, la economía en nuestra zona y sobre todo pues que la gente sepa que aquí hay personas capacitadas y que muchas veces andamos buscando por otros lados o no encontramos o tenemos que irnos más lejos, cuando realmente en nuestra subdelegación hay profesionistas capacitados que pueden ayudarnos en diferentes temas. Señor Mauro, pues muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos, por acompañarnos en este programa y pues aquí está abierto el programa cuando guste traernos algún tema en específico. Sí, claro. De alguna situación de todas las normas que usted tiene su certificación, pues también está abierto el programa. Sí, claro. Muchísimas gracias. No, al contrario, les agradezco mucho. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Nos vemos dentro de 8 días.